Juan Perón. Juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina. Si así no lo hiciere, Dios y la Nación me lo demandan. 16 de septiembre de 1955, golpe de Estado en la Argentina. La Revolución Libertadora fue con el nombre que se autodenominaron las Fuerzas Armadas que gobernaron a la República Argentina. Su primer gobernante fue Eduardo Leonardi, quien solo estuvo 2 meses en el poder, y fue sustituido por Pedro Eugenio Aramburu, que representaba fuertemente a las Fuerzas Armadas. Inmediatamente luego de asumir, el nuevo presidente de facto decide llevar a cabo un proyecto de eliminación del peronismo, a través de un decreto el cual dictaba que se prohibía cualquier imagen, sonido, letra, canción, nombre, entre otras cosas, que hicieran referencia al último periodo, que según él ofendía a la democracia. Yo, Pedro Eugenio Aramburu, presidente de la Nación Argentina, prohíbo en todo el país cualquier signo, imagen, sonido, letra, canción o nombre relacionados con el periodo anterior que ofendió a nuestra patria y democracia. Por el entonces, quien se rehúse a cumplir esta pauta será condenado con las medidas que el gobierno justamente crea necesarias. Pero a pesar de que las Fuerzas Armadas, en su mayoría, estaban en contra del peronismo, hubo un sector el cual seguía siéndole fiel a Perón. Al año siguiente, Juan José Valle, un militante argentino y parte de este sector, decide llevar a cabo una insurrección cívico-militar hacia el presidente de facto, pero fracasa. Y cumpliendo con el decreto, es fusilado y por entonces los peronistas van a llamar a este golpe Revolución Fusiladora. Dentro de pocas horas, usted tendrá la satisfacción de haberme asesinado. Debo a mi patria la declaración fidedigna de los acontecimientos. Declaro que un grupo de marinos y de militares, movidos por ustedes mismos, son los únicos responsables de lo acaecido. Para liquidar opositores, les pareció digno inducirnos al levantamiento y sacrificarnos luego fríamente. Nos faltó astucia o perversidad para adivinar la treta. Así se explica que nos esperaran en los cuarteles, apuntándonos con las ametralladoras, que avanzaran los tanques de ustedes aún antes de estallar el movimiento, que capitanearan tropas de represión, algunos oficiales comprometidos en nuestra revolución. Con fusilarme a mí bastaba, pero no, han querido ustedes escarmentarme al pueblo, cobrarse la impopularidad confesada por el mismo Rojas, vengarse de los sabotajes, cubrir el fracaso de las investigaciones desvirtuadas al día siguiente en solicitaciones de los diarios, y desahogar una vez más su odio al pueblo. De aquí esta inconcebible y monstruosa ola de asesinatos. Entre mi suerte y la de ustedes me quedo con la mía. Mi esposa y mi hija, a través de sus lágrimas, verán en mí un idealista sacrificado por la causa del pueblo. Como cristiano me presento ante Dios, que murió ajusticiado, perdonando a mis asesinos, y como argentino derramo mi sangre por la causa del pueblo humilde, por la justicia y la libertad de todos, no solo de las minorías privilegiadas. Espero que el pueblo conozca un día esta carta y la proclama revolucionaria en la que quedan nuestros ideales en forma intergiversable. Así nadie podrá ser embaucado por el cúmulo de mentiras contradictorias y ridículas con que el gobierno trata de conectar esta ola de matanzas y lavarse las manos sucias en sangre. Ruego a Dios que mi sangre sirva para unir a los argentinos. ¡Viva la patria! Los militares continuaron con su proscripción al peronismo y sus simpatizantes recurrían al voto en blanco una y otra vez para expresar su rechazo hacia las elecciones convocadas sin su participación. Año 1958. Fracaso del proyecto militar. Llaman elecciones. Gana el líder de la Unión Cívica Radical Intransigente gracias a su acercamiento con Perón. Uno de los factores por los cuales este periodo se caracteriza es por haber tenido gobiernos débiles. Un claro ejemplo de él es Frondizi. Cada vez que éste intentaba acercarse al peronismo de una forma u otra, los militares atacaban hacia él. Resultó así que hubo 62 intentos de golpe por parte de las Fuerzas Armadas, sumando que estas ya estaban algo disgustadas
con uno de los primeros mensajes del presidente al Congreso. Decía: a las Fuerzas Armadas las queremos al servicio de la nación y no como una guardia pretoriana al presidente de la República. La mayor inestabilidad se desarrolló en el ejército, con un permanente enfrentamiento y superposición de mandos con el secretario y el comandante en jefe. El presidente Frondizi fue derrocado y detenido por el golpe el 29 de marzo de 1962, que resultó en la toma del poder de José María Guido, presidente del Senado, quien quitó las elecciones, volvió a proscribir el peronismo, disolvió el Congreso y convocó a nuevas elecciones limitadas y controladas por los militares. Pero si el golpe lo dan los militares, ¿por qué ellos no asumen el poder? En ese momento, los militares estaban divididos. Por un lado, los azules, al cargo de Juan Carlos Onganía, quienes consideraban al peronismo como un recurso en contra del avance del comunismo por su solidez católica y nacional. Y por otro lado, los colorados, al cargo de Aramburu, que eran partidarios antiperonistas que consideraban que el peronismo era un antecedente del comunismo y deseaban eliminarlo. El gobierno de Guido, con apoyo de los militares azules, avanzaba con su estrategia de poder integrar al peronismo a la vida política, pero sin Perón. Los colorados esperaban ansiosamente poder tomar el poder. Fue así que el enfrentamiento entre azules y colorados no solo fue ideológico, sino que fue un enfrentamiento armado. Recordamos el 2 de abril de 1966 como un enfrentamiento que duró 3 días y dejó 24 muertos y 87 heridos. Y ganó el bando azul, los legalistas. El día elegido fue ese 2 de abril. El combate más grave involucró al Regimiento 8 de Tanques de Magdalena y a su vecina base de aviación naval de Punta Indio. El comandante de Punta Indio, capitán de navío Santiago Sabarots, intimó sin éxito al jefe tanquista, coronel Alcides López Aufranc, a unirse a la revuelta. Desde una avioneta se arrojaron panfletos, dando 20 minutos de plazo previos al ataque. El escuadrón era un hormiguero, y la orden fue evacuar el cuartel. A las 12:30 comenzó a ser atacado por aviones Panther y Corsario, con fuego de ametralladoras, bombas incendiarias y destructivas. Recuerda el conscripto clase 42 Hermindo Velastegui, impactado por años por esa vivencia. Este ex obrero metalúrgico plasmó su recuerdo en el C8 No se rinde, una edición que logró sacar a la calle hace solo 2 meses. El libro relata cómo fueron atacados todo el día con más de 100 bombas, también de napalm. Hubo 9 soldados muertos y 22 heridos. Al día siguiente, la Fuerza Aérea Leal contraatacó sobre Punta Indio. Cuando los blindados del 8 entraron en la base, ya no había nada que hacer. En tierra había destruido 24 aviones navales, 5 infantes de marina habían muerto y Sabarots había huido del Uruguay. López Aufranc, apodado el Zorro de Magdalena en versión criolla del Zorro del Desierto, Erwin Rommel, quiso tomarse revancha y arrasar Punta Indio. Fue disuadido por Onganía y el ascendente coronel Lanuse. También en el resto del país, el lanzamiento colorado había fracasado. Los rebeldes capitularon el 5 antes del gobierno. Entre tanto enfrentamiento, se vuelven a unir, llaman elecciones y vuelven a proscribir el peronismo. Se convocaron elecciones el 7 de julio de 1963, en las que resultó electo Arturo Humberto Illia, líder de la Unión Cívica Radical del Pueblo, quien solo obtuvo 25% de los votos. Durante sus 3 años de presidencia ganó muchos enemigos, y entre los más notables, las Fuerzas Armadas. Sus medidas eran de corte popular y no beneficiaban a los sectores de poder y por ende a las Fuerzas Armadas, quienes los respaldaban. Pero entre tantos enemigos, los rumores de posibles golpes de Estado acosaron al gobierno radical. Un factor que alimentaba esto eran las simpatías del vicepresidente a los colorados, que no hacía más que empeorar la situación. Porque ante el ascenso de Juan Carlos Onganía como teniente general durante el gobierno de Guido, daba un triunfo a los azules y desalentaba las intenciones de poder reincorporar a los colorados retirados. El 28 de junio de 1966, en una fría mañana de invierno, se produjo el golpe militar en medio de la indiferencia de la ciudadanía. El general Julio Rodolfo Alzogaray, el brigadier Rodolfo Pío Otero, jefe de la Casa Militar de la Casa Rosada, y un grupo de oficiales se presentaron en el despacho presidencial para solicitarle que se retire de la Casa de Gobierno, asegurándole en todo momento su integridad física. Este se negó rotundamente, y luego de una fuerte discusión les manifestó: el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas soy yo, provocando que los militares abandonasen el despacho. Ante la fuerte negativa, los efectivos policiales ingresaron con pistolas lanzagases, mientras que las tropas rodearon por completo la Casa Rosada. El coronel volvió a solicitar al presidente que se retirase, asegurándole que en caso contrario no podría garantizar la seguridad de las personas que lo acompañaban. Finalmente, Illia optó por abandonar el lugar. Al
asume el general Juan Carlos Onganía y denomina el golpe como Revolución Argentina. La Revolución Argentina no se presentó a sí misma como provisional, como los golpes anteriores, sino que pretendió establecerse como un nuevo sistema dictatorial de tipo permanente que luego se iba a denominar Estado burocrático autoritario. La conflictividad política y social dentro de la revolución y la lucha entre los distintos sectores militares provocaron dos golpes internos. Su reemplazo quedó en manos de Levingston, que solo gobernó 9 meses bajo la sombra de Lanús. La asunción del mismo coincidió con el hallazgo del cadáver de Aramburu en la localidad bonaerense Timoque y no pudo evitar los sucesivos golpes de las organizaciones guerrilleras. En diciembre de 1970 se organizó un juicio oral a los secuestradores de Aramburu. El secuestro y asesinato del teniente general Aramburu fue llevado a cabo por Montonero. Los autores materiales del hecho fueron Firmenich, Fernando Abal Medina, Ramos y Capuano. Montonero se presentaba en sociedad. Presionado a convocar elecciones, se produjo un golpe interno mediante el cual Levingston es derrotado por su propio comandante en jefe del ejército, Alejandro Agustín Lanusse. Lanusse asume a la presidencia con el objetivo de modificar el rumbo de la Revolución Libertadora. Gobierna de 1971 a 1973 y como sus anteriores presidentes se ve a su gobierno con gran antipatía y rechazo por parte de la población. Dentro de un clima político de creciente violencia, Lanusse se comprometió a convocar elecciones en 1973. Debía optar entre una dictadura de imprevisibles consecuencias o una salida electoral. Por entonces levantó la proscripción al Partido Justicialista. En las elecciones resultó electo con el 49,6% Héctor José Cámpora, candidato del Frente Justicialista de Liberación Nacional, FREJUL. El eslogan de campaña que lo hizo triunfar era Cámpora al gobierno, Perón al poder. El peronismo siempre vuelve, una y otra vez. Esta fue la fuerza que se pretendió ser silenciada de diversas formas, pero vuelta u otra siempre retorna. Con el golpe que la quiso hacer desaparecer, dejando un pueblo sin rumbo velando por un líder expropiado, aquella democracia con falsas promesas de esperanzas peronistas, los oídos sordos que no escuchan únicamente podrían ser reemplazados por la vuelta del líder. Perón. ¿Democracias débiles? Ante la incompetencia del referente político en tomar medidas que no son ni a largo ni corto plazo, fallando tanto económicamente como política y socialmente, resultaba casi imposible no estancarse en la palabra débil, teniendo como opositor a las Fuerzas Armadas y la mayor parte del propio pueblo con voces alentadoras hacia un líder que anhelaba su vuelta. Por lo tanto, resulta un círculo vicioso, una secuencia de retroalimentación entre los golpes de Estado y las democracias débiles, porque de otra forma no podría haber sido. ¿O sí?